sobre las principales voces de la jornada y sin duda las principales voces de la jornada, tanto en el día de ayer como para el día de hoy, van a estar centradas en lo que pasó ayer en la Comisión de Energía Nuclear Argentina, cuando había una protesta y bueno, entró Gendarmería, reprimió y se llevó en medio de abucheos e insultos a quienes dirigen en este momento la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que es importante aclarar en primera instancia el apoyo a los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran en este momento en conflicto, pero que también atacar a la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina implica atacar un programa nuclear y científico, ¿no? Y tiene que ver con ese desmantelamiento que está llevando a cabo Javier Milei, que va en contra del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y que busca privatizar justamente ese desarrollo científico y tecnológico que tiene nuestro país. Es un vaciamiento que sin duda está planificado sobre un área que ha puesto satélites en el espacio, no hay que olvidarse de eso, que ha desarrollado reactores, que produjo muchos avances en lo que tiene que ver con la medicina nuclear y otra de las cosas que hizo también fue la consolidación del INVAP. Bueno, la verdad es que es muy, muy grave, es gravísimo lo que está pasando en la Comisión de Energía Nuclear Argentina, por los despidos, por la gente que queda sin trabajo y que se sigue sumando a ese número que en este programa semana a semana vamos contando, ¿no? Cómo se va agrandando ese número de despedidos y de desempleados en la República Argentina, pero además ataca una de las bases importantes que tiene nuestro desarrollo tecnológico y científico, y no para otra cosa, como les decía antes, que para la privatización, algo de lo que hace Javier Milei con absolutamente todo. Javier Milei en cogobierno con el PRO, algo que también quedó demostrado en estos últimos días con la integración del Gabinete Nacional. Vamos a escuchar en primera instancia, a Mariano Salé, que es delegado de Atucha, que estuvo hablando ayer con Pablo Caruso acá en esta radio y nos decía esto en el audio número 1. Es una cuestión ideológica del gobierno de Milei, que ya lo ha dicho desde el primer momento, que no tiene que haber nada estatal, el Estado no tiene que estar en ningún sector productivo. Es simplemente una cuestión ideológica que ya ni siquiera se gastan en maquillar como que sea con que es deficitaria. Ellos simplemente lo quieren entregar a los privados porque dicen que funciona mejor, pero en 70 años de historia nuclear argentina nunca hubo un inversionista privado. De hecho no los hay casi en el mundo. Todos los inversionistas en el mundo del sector nuclear son todos subsidiados por el Estado. Mismo Francia vendió todas sus centrales y al tiempo, hace poco, tuvo que volver a estatizarlas porque ninguno invertía en construir nuevos reactores y ahora necesitan toda esa energía y la volvieron a estatizar para construir nuevos reactores. Bueno, esto decía entonces el delegado de Atucha en el día de ayer, Mariano Salé, pero también habló Rodolfo Aguiar, que fue uno también de los que estuvo ayer durante el conflicto, que es secretario de ATE. Vamos a escucharlo. Aguiar estaba ayer con Jair Sibel, habló ayer con Jair Sibel y decía esto también de los despidos en el audio número 2. Una situación muy grave porque el gobierno no solo ha decidido vulnerar el derecho a la estabilidad en el empleo público, que es un derecho constitucional, artículo 14 bis de nuestra Carta Magna en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino que además la única respuesta que tiene para los justos reclamos que llevamos adelante desde ATE los trabajadores es la represión, un operativo con las fuerzas de seguridad absolutamente desproporcionado que reprimieron a todas las trabajadoras y trabajadores que de manera pacífica nos estamos manifestando no solo
la sede central de la CONEA en la capital federal, sino a partir de mañana temprano vamos a hacer lo propio en el Centro Atómico de San Carlos de Bariloche y en todas las dependencias de este organismo. Es un eufemismo pensar que hay contratos a término que tienen una fecha de culminación. Estamos hablando de fraude laboral. Bueno, esto decía Aguiar, clarísimo, ¿no? Como explicaba la situación que estamos atravesando, lo mismo Mariano Salé de Atucha, sobre la situación que está atravesando la Comisión Nacional de Energía Atómica en la República Argentina. Un caso que tampoco es aislado, ¿no? Porque es, lo decíamos recién, en todas las áreas y en todos los sectores lo que está pasando en este gobierno es un vaciamiento fuerte sobre todo ya no solo la industria, ¿no? Ahora pasamos a el desarrollo tecnológico. Bueno, y de esto también hablábamos cuando pasó el vaciamiento de las universidades, la educación pública. Digo, bueno, todo está concatenado y atrás todo tiene un negocio que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, pero como también ya queda demostrado, se viene repitiendo, ¿no? Desde hace un tiempo, pero queda demostrado en estos últimos días, un cogobierno entre Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri. Y algo de esto decía justamente Fernando de Andrés, ¿no? A las pruebas me remito, no más preguntas, señor juez. Fernando Andrés es diputado, pero además es el secretario del PRO. Y decía en Radio Mitre justamente algo de esto que nosotros también venimos planteando. Hacía un reconocimiento sobre la función del PRO en este gobierno. Lo escuchamos en el audio número 9. Usted estaba en el mismo lugar que hoy ocupa Karina Milei. En el mismo lugar. Exactamente, Eduardo. Y vos no sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado que tenga el comportamiento que está teniendo el PRO con nosotros. Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO. Este gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca del PRO en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y cuando las papas realmente quemaban el año pasado, que hasta se requirió la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, el que fue obligado a bancar fue el presidente Macri. Bueno, clarísimo, Fernando de Andrés, corroborando esto que venimos diciendo, que sin duda el gobierno de Javier Milei es un co-gobierno con Mauricio Macri, y así como dice que, de Andrés dice que Javier Milei está en pie gracias al PRO, también entonces decimos que todas las consecuencias del gobierno de Javier Milei también son consecuencias que debe asumir Mauricio Macri, ¿no? Bueno, entonces hablamos de vaciamiento e intento de privatización y la crisis profunda en la que está metido nuestro país, y las dos fuerzas políticas, tanto la Libertad Avanza como el PRO, sin duda son responsables. Bueno, estas fueron las principales voces de estos días y que están centradas en este conflicto fuerte que tenemos en este momento, que es la Comisión de Energía Atómica Argentina, pero además tenemos muchos más conflictos a lo largo y a lo ancho del país. Lo venimos repasando. En un rato vamos a hablar de las provincias del sur, qué es lo que está pasando específicamente, y justamente también con el desarrollo, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, porque vamos a volver a hablar de la educación, los docentes y la educación pública. Pero además quería contarles cortito, antes de ir a la tanda, una información que también es interesante porque habla de la aplicación de la reforma laboral, y resulta que en la Casa de Santiago del Estero, en Buenos Aires, acá en la provincia de Buenos Aires, la representación que tiene esa provincia en Buenos Aires, en esta semana empezó a realizar despidos, y hay una denuncia desde ATE de vaciamiento de esta Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, pero con el agravante de que 2 de los despedidos tienen fueros sindicales, porque uno es delegado y el otro uno es delegado de ATE y el otro es delegado de la CTA, con lo cual no se respetan tampoco esos fueros sindicales que aún
están vigentes en la República Argentina. Más allá de la reforma laboral, al día de hoy todavía están vigentes. Hubo una denuncia y un comunicado de prensa desde los sindicatos en referencia a esto, y decían justamente esto: en un contexto nacional de crecimiento de desempleo, el secretario de la representación oficial de la provincia de Santiago del Estero en Buenos Aires, Bernardo Abrucese, dispuso el despido injustificado de 2 trabajadores de la representación santiagueña en Buenos Aires. La medida incluye al delegado de ATE y a uno de la CTA, violando abiertamente, dice el comunicado, la tutela gremial y los derechos laborales aún vigentes. Y aún más grave es este comunicado porque aclara un historial de Abrucese que incluye acoso a trabajadoras, denuncias por maltrato laboral, entre otras cosas, y también lo que dice el comunicado habla de un enquistamiento con un funcionario que está hace más de 20 años en ese lugar, habla de un vaciamiento, de un intento de vaciamiento del lugar, de un mal uso de los recursos que ha dejado incluso a la casa de Santiago del Estero en Buenos Aires sin agua potable. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en este momento también en otro de los lugares en los que se está empezando a presentar la conflictividad laboral, en un contexto en el que empiezan a aplicar la reforma laboral, aún cuando algunos de esos puntos de la reforma laboral todavía no están vigentes. 7:30 en la República Argentina, en este momento 5 grados, 4 grados 8 en realidad, empieza a bajar. A esta hora siempre baja un poquito la temperatura. Recuerden que se espera una máxima de 13 y seguimos hasta las 8 con toda la información. Lo mejor es tener un buen comienzo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafaela Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Este programa
Lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anuncios.am530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Se acabó. 7:36 de la mañana hasta las 8, entonces con toda la información. A las 8 llega Roberto Caballero con Caballero de Día y ese equipazo que tiene ese programa. Y le voy a agradecer mucho la foto que manda Sergio de las Heras de su amanecer, un amanecer hermoso. También a Claudio de Salta, a Mario de Mataderos, que está siempre firme ahí, a Mabel, que nos escucha desde Uruguay. Y tengo un teléfono acá que manda muchos saludos para todos. Me dice que se me escucha muy bien. Muchas gracias, pero no me deja el nombre. Así que bueno, a quien mandó ese mensaje le mandamos también un beso grande. Y un beso grande también a toda la gente que está escribiendo por YouTube y que nos está viendo por ahí. Les cuento cómo va a estar la temperatura a lo largo y ancho del país. Bueno, en Córdoba 2 grados de mínima y 11 de máxima. En Necochea 1 grado de mínima y 7 de máxima. En Formosa 11 grados y 15 de máxima, 11 de mínima, 15 de máxima. Va a llover en Formosa. En el resto de los lugares habrá solcito, y en Comodoro Rivadavia una mínima de 0 grados y una máxima de 5. Mucho frío también por ahí, por el sur. 11 3200 0530 es el teléfono que tienen para comunicarse con nosotros y con nosotras y contarnos cómo está cada uno de los lugares, dejarnos un mensaje y así nos acompañamos en este buen comienzo. Y vamos a pasar ahora a hacer un repaso de las principales tapas de los diarios de tirada nacional y vamos a empezar por el diario Clarín. Y el diario Clarín, en su título principal, dice: Santilli asumió ante gobernadores y Milei llamó a Adorni para el abrazo. Y la foto es justamente de este abrazo entre los tres. En su columna destaca las 3 noticias y la primera dice: vuelven a subir colectivos, subtes y peajes en la ciudad y en la provincia. La segunda nota de la columna se titula: hay 7 millones de personas que ya no pueden tomar créditos en los bancos, en referencia al fuerte endeudamiento que tienen las familias argentinas. Y el último dato, recordemos que salió, que dice que menores de 35 años tienen problemas incluso ya para empezar a pagar los créditos que han sacado, con lo cual se va agravando cada vez más la situación. Y la tercera noticia de la que habla el diario Clarín dice: anulan un DNU y devuelven a la justicia el poder de otorgar la ciudadanía. Y la última noticia que destaca el diario Clarín en su tapa tiene que ver con el Mundial y dice: Francia aplastó a Suecia y Mbappé igualó los goles de Messi. Noruega también va a octavos.
Esos son los principales títulos que destaca el diario Clarín en su tapa, y vamos a pasar ahora al diario La Nación. Y La Nación, como título principal, dice: se multiplicó el peso de las tarifas de servicios en el ingreso de las familias, pero la foto principal que destaca el diario La Nación también es el abrazo entre Adorni, Santilli y Javier Milei, y esa foto tiene un título que dice: juró Santilli, abrazo con Adorni y apoyo provincial. En su columna, las tres noticias que destaca el diario La Nación: la primera se titula "Duro revés en la Corte a la política migratoria de Trump". La segunda habla de Venezuela y dice: Venezuela asediada por el hambre y las infecciones. Y la tercera se titula "Aprender el mejor resultado en lengua en una década", dice, y así lo informó, dice, ayer Capital Humano, evaluaron a alumnos de sexto grado. Vamos a pasar ahora al diario Página 12, y el diario Página 12, su noticia central es con una foto de la represión del día de ayer de Gendarmería a los trabajadores en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el título es "La ciencia atomizada". Y bueno, tiene un desarrollo sobre lo que pasó en el día de ayer. Y vamos a pasar ahora al diario económico, nuestro diario económico de todas las mañanas, BAE Negocios, a ver qué nos dice BAE Negocios sobre cómo va la economía en nuestro país. Y bueno, el título principal también de BAE Negocios tiene que ver con la asunción de Santilli. Dice: Santilli asumió con fuerte presencia de gobernadores y reúne a los bloques. La segunda noticia destacada para el diario BAE Negocios se titula "Electrodomésticos, supermercados y mayoristas anotaron caídas". También destaca una noticia sobre Lula y dice: Lula pide al Mercosur ir hacia un acuerdo con China. Y destaca también una noticia sobre Javier Milei. Dice: Javier Milei viajará a Tucumán por el 9 de julio y compartirá la fecha patria con Villarruel. Y en su columna, la noticia de tapa para el diario BAE Negocios es: consultoras observan una inflación menor al 2%, el ingreso disponible de las familias está en 14,5% debajo del año 2023. Esos fueron los principales titulares en las tapas de los principales diarios de tirada nacional.
7:44, entonces, en la República Argentina, y vamos a hablar un poquito sobre la conflictividad laboral que también tiene que ver con otros sectores y que día a día se van sumando sectores y se van sumando formas de despidos, y justamente hoy vamos a hablar eso, y vamos a hablar de esta transformación regresiva que no es otra cosa que despidos encubiertos. Y la crisis industrial, como venimos hablando, se profundiza con una multiplicación de frentes que desborda a lo que conocemos como los sectores tradicionales. Y hubo un relevamiento de infogremiales que publicaron el 25 de junio que sistematiza lo que los industriales denominan, ¿no?, una transformación regresiva. ¿Qué es la transformación regresiva? Pues bueno, tiene que ver con que el ajuste ya no se manifiesta solo a través de los despidos directos y tradicionales, sino también a través de lo que son, por ejemplo, los licenciamientos preventivos, las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios y la aceleración de procesos de adelantamiento de jubilaciones en trabajadores calificados. O sea, todo esto tiene el efecto de degradar la capacidad técnica de las empresas. Bueno, hablábamos, ¿no?, hace un rato de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto también se traduce en las provincias y podemos, por ejemplo, hablar en este sentido de la crisis de empleo formal que hay en la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, la Secretaría de Trabajo registró actualmente 7.247 trabajadores alcanzados por procedimientos preventivos de crisis en 73 empresas, con un incremento del 15% en sus pensiones y quitas salariales respecto a lo que fue el periodo anterior. El ministro de Trabajo provincial fue quien advirtió sobre un deterioro sostenido del mercado laboral en la provincia de Córdoba. Este dato cordobés es sin dudas representativo de lo que venimos viendo como una tendencia nacional que combina la parálisis de la demanda interna con la competencia de la importación. Bueno, esta es el momento en el que está atravesando el país, no solo entonces ya los despidos tradicionales como los conocemos, sino a través de otros mecanismos que llevan al mismo fin, que es el vaciamiento y el deterioro, ¿no?, de la industria argentina. Y vamos a ir a un caso también puntual para cerrar, que es en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. La finca Balcarce, que es una empresa familiar dedicada a la producción y elaboración de papas congeladas, anunció el cierre definitivo en un comunicado oficial. El cierre deja a 50 nuevas familias que se suman al número que venimos viendo día a día sin trabajo. La firma lo que indicó es que agotó todas las alternativas antes de tomar esta decisión y atribuye el cierre a la pérdida de competitividad, el aumento de costos operativos y la caída del consumo. Bueno, el otro día un bloque de concejales de Primero la Patria emitió un comunicado que se titulaba 50 familias en la calle, la crisis golpea a Balcarce, y como verán, vamos de Balcarce en la provincia de Buenos Aires, vamos a Córdoba, pasamos por el sur, vamos esta crisis y este vaciamiento que se está haciendo en términos de industria, en todos los aspectos y en todas las áreas, es a nivel nacional y se profundiza cada día más. Bueno, vamos a seguir obviamente haciendo un seguimiento de este tema y escuchando las voces de los protagonistas, los lamentablemente protagonistas, que son quienes trabajan en cada una de esas áreas. Son las 7:48 en la República Argentina y volvemos en un ratito para hablar sobre la crisis en la educación en el sur.
7:49 y les decía recién que pasábamos a hablar sobre la crisis en la educación en el sur y vamos a ir directamente a la provincia de Chubut y para eso vamos a hablar con María Gutiérrez Prane, que es docente autoconvocada de Chubut y que fue la docente que increpó hace unos días al gobernador por los bajos salarios y la ausencia de la paritaria y porque los docentes están en una situación en la que no llegan a cubrir la canasta básica. Muy buenos días, María. Acá María también te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, somos tocayas. Somos tocayas. Contame un poco cuál es la situación que están atravesando los docentes en Chubut. Bueno, primero muy buenos días para todos. Muchas gracias por hacerse eco de este reclamo que está solapado hace muchos meses con un gran blindaje mediático, con una torta publicitaria de 5.500 millones de pesos que invierte en nuestra provincia en 10 medios hegemónicos que manejan básicamente la información gráfica, televisiva y de multimedios. La situación de los docentes es muy grave en la provincia del Chubut, como en casi todo el país, que tampoco es distinta del resto de los trabajadores estatales. La verdad es que un sueldo testigo de un docente está en 720.000, 730.000 pesos después de una paritaria de casi 2 meses de estar en conflicto nosotros en la calle. La verdad que esas paritarias las hemos forjado nosotros, los docentes autoconvocados, porque las 5 cúpulas sindicales de esta provincia, la verdad que prácticamente mantienen relaciones carnales con el señor gobernador Torres. En el video en el cual... Eso te iba a consultar. ¿Cuál fue? Porque vos lo interpelaste al gobernador y lo que se ve en el video es que queda casi sin palabras. ¿Qué es lo que él te responde cuando vos lo interpelás? Lo que me responde, la verdad que es muy triste. Primero que me trata de mentirosa, diciéndome que ese no es el aumento, cuando somos casi 20.000 docentes activos en la provincia y es una realidad que cualquiera puede palpar a través de un recibo de sueldo. Y él termina diciendo en este video que no tiene no tiene forma de solucionar el problema. Entonces yo le pido, digo, es muy grave lo que me estás confesando, es muy grave que vos me digas que no tenés respuestas. Sos la persona que gobierna esta provincia, sos la autoridad ejecutiva mayor, y si él como gobernador me está diciendo que no tiene respuestas, bueno, yo le pido que haga lo que tiene que hacer cualquier gobernador, defender los intereses de esta provincia, y el Estado Nacional nos debe muchísimo dinero a esta provincia. Me quería referir a eso, ¿no? Porque vos decías recién la cantidad de pauta publicitaria que pone, estamos hablando de Ignacio Torres, ¿no? Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, que pone en los medios y que tapa mucha de la conflictividad que tiene la provincia de Chubut, entre esas, ¿no? Obviamente los docentes. Y hay algo de esto que vos le pedís al gobernador, que es que defienda a su pueblo, que pareciera que no está pasando, porque es parte de este cogobierno que tiene Javier Milei, ¿no? Ha mandado a votarle absolutamente todo en el Congreso de la Nación al gobierno nacional. Absolutamente todo. Él no fue opositor a ninguna de todas estas políticas públicas que está implementando el gobierno de Milei. El desgobierno, ¿no? Porque el gobierno, no sé para quién gobierna, pero para los argentinos evidentemente no, y ni hablar para la provincia de Chubut, ni ninguna de las provincias patagónicas, que la verdad es que nos están tratando de imponer un montón de cosas como la minería, saquear nuestros recursos, pero bueno, sigue siendo insuficiente la forma en la que vivimos. La verdad es que esto sale a la luz porque llegamos a un nivel de hartazgo de tener que nosotros, los docentes, con la situación de extrema pobreza en la que estamos sumergidos los docentes de esta provincia, hacer un banco de alimentos. Es decir, nosotros hace más de un mes trabajamos armando un proyecto, un observatorio social, que lo que hace es mostrar la realidad a través de gráficos, a través de encuestas de todos nuestros docentes, la situación de indigencia la que tienen. Eso es.
y es un hartazgo, la verdad que no, ya hoy no podemos más. Los docentes hoy en Chubut están en situación de indigencia por el salario que tienen. Sí, la canasta básica de la zona costera de Chubut, que es distinta de por ejemplo, de la zona de Comodoro Rivadavia, que es mucho más alta, estamos en 1.800.000 y nuestros sueldos testigos por cargo están en 730.000, 740.000 pesos. Entonces, más allá de que todos tenemos 2 trabajos, no llegamos. Entonces, no hay que ser ni un estadista ni un gran economista para ver que la cuenta no cierra y que nuestros compañeros de trabajo, es muy triste, es muy humillante, es muy degradante que nuestros compañeros después de cada paritaria lloren porque saben que van a volver a sufrir, que nos endeudemos. Él me propone que vayamos a sacar préstamos al banco. Esa es la propuesta del gobernador. Esa es la solución. Esa es la propuesta del gobernador. Fíjate que él me dice a mí, pero estamos trabajando, hay una línea de crédito. Yo digo, vos me estás pidiendo que yo me siga endeudando y además para comer. Claro. Esto es lo que estamos haciendo los docentes. Los docentes tenemos una empatía, vemos cómo el esfuerzo que hacemos día a día por mejorar la educación pública, pero también somos un termómetro de esta sociedad. Nosotros vemos cómo vienen nuestros niños todos los días a las aulas con edificios destruidos, sin materiales, sin recursos, cómo los auxiliares de la educación hacen magia para pasar un pan que a veces no alcanza, y los chicos, muchos de nuestros estudiantes, son la única comida diaria, que no es distinta de la realidad nuestra de los docentes. Tenemos muchos compañeros que cambian a sus hijos a escuelas de jornada extendida para asegurarse que de lunes a viernes nuestros hijos coman. Digamos, es muy grave y él no tiene respuesta. Él está muy enojado, ha puesto todo su aparato mediático para poner el eje en estigmatizarme a mí como persona tratando de tapar algo que es colectivo. Eso te iba a consultar porque la respuesta a ese video por parte, ¿no?, en las redes sociales, digo, ¿no?, por parte de las comunidades de cuentas falsas, una de las cosas que decían es que esto, ¿no?, que vos tenías 2 trabajos, que era mentira lo que cobrabas, nada. También yo cuando leía eso también pensaba, ¿no? Bueno, la mayoría de los argentinos tenemos 2 trabajos. ¿No? Porque yo soy trabajadora del Ministerio de Producción de la provincia hace más de 20 años. Si lo querés aclarar porque es importante, me parece. Yo soy hace más de 20 años trabajadora del Ministerio de Producción. Estudié de grande para docente, me recibí, soy docente, soy licenciada en Ciencias de la Educación también. Eso tampoco lo dijo. Claro. La continua capacitación que tenemos los docentes sin que él reconozca nada, porque eso no se nos paga ni nada, simplemente nosotros nos seguimos formando para construir conocimiento con nuestros estudiantes. Pero bueno, nada, es una campaña, yo no tengo ningún problema, es mi sueldo que está publicado, claro, es oficial. Lo que no se publica son los sueldos de los funcionarios, eso sí no están. Claro, sí. No sé, habría que preguntarnos por qué, ¿no? Pero ni esta estadística tampoco que vos decís de la situación de indigencia que están los docentes en la provincia. Por supuesto que no, y este observatorio tiene por fin eso, poner a través de gráficos y de testimonios fieles cuál es la realidad. Bueno, él está haciendo todo para que eso no salga a la luz. ¿Eso ustedes lo tienen publicado en alguna página donde lo podamos ver? Sí, los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, que es Docentes Autoconvocados RW, que son las signas de Chubut. Sí. Nos pueden seguir ahí estamos volcando todos los datos que estamos llevando adelante. Este viernes empezamos la distribución de módulos de alimentos, seguimos pidiendo a la sociedad, que es altamente solidaria, poder contribuir con alimentos para poder distribuir módulos de comida a nuestros compañeros, pero o sea, lo que están haciendo a este nivel ya es, además, pedir comida para repartir entre los docentes. Sí. Esa es la situación que tienen los docentes en Chubut. Sí, un banco de alimentos para asistir a nuestros docentes, a nuestros colegas. Sí, es tristísimo. Eso es lo que le molesta a él. Porque, digo, una persona que trabaja para el Estado, que está en blanco, que es un profesional, no tiene para comer.
imagínate cómo está el resto. Sí. Pero sin duda que él está tratando de poner todo su aparato mediático, violento, represor, hacia mi persona, que no soy nadie en particular, soy una trabajadora como cientos de historias de esta provincia, miles te diría, para tapar un conflicto. Lo que tiene que enterarse la sociedad es de la forma en la que vivimos en la provincia del Chubut. Él vende para los medios, cuando lo vemos en los medios de Buenos Aires, esos medios amigos que también tienen una gran pauta publicitaria, muestra una provincia de fantasía, una provincia que no es real, una provincia que estuvo 2 meses de conflicto en la calle, una provincia en la cual él mantiene relaciones carnales con las 5 cúpulas sindicales de los docentes, de lo cual es mentira ese mensaje que él trata de instalar con ellos, que los docentes autoconvocados no queremos los sindicatos, ni creemos en los sindicatos. Muy por el contrario, el 90% de nosotros está afiliado. Yo soy afiliada a un sindicato. Creemos en los sindicatos como una herramienta de cambio, como una herramienta de transformación, de luchas sociales. Lo que no creemos en estos 5 personajes que no hacen otra cosa que sentarse en casa de gobierno, sacarse fotos con él y afirmarle absolutamente todo a espalda de todos nosotros que somos los trabajadores que estamos en las escuelas y en el Estado provincial día tras día. Te agradecemos muchísimo, María, que se me termina el tiempo, ya llega Roberto Caballero, pero te agradecemos muchísimo la comunicación y toda esta información que nos... Y por favor, le pedimos a los medios que realmente reflejan lo que está pasando en la realidad de las provincias, en especial de Chubut, que no nos abandonen, que nos sigan acompañando, porque son nuestra única herramienta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaba María Gutiérrez Prané, docente autoconvocada de Chubut, y llegamos hasta el final de este programa. Ya llega Roberto Caballero con Caballero de Día y el equipazo, pero antes de irme quiero dejarles una invitación. En el día de mañana la Escuela Justicialista Néstor Kirchner arranca un ciclo de notas de coyuntura y el día de mañana deuda y FMI, alternativas y propuestas de cara al futuro. Van a estar Amado Vudú, Pablo Manzanelli y Valentina Castro. ¿Dónde se va a realizar? Bueno, en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484. Entonces mañana, jueves 2 de julio a las 18 horas nos encontramos y nos vemos todos ahí. Un beso grande. Nos encontramos nosotros mañana a las 7 de la mañana con toda la información como todos los días. San Ernesto, reguera cargas, y todo su mundo vos replicas. Con lo bueno, nunca te cruzas. En las vidrieras no lo vas a encontrar. Así